Y amén. Puede sentarse, por favor. Queremos también dar las gracias y dar la bienvenida a todos nuestros radio oyentes que a través de la frecuencia 1220 están en sintonía, a todos aquellos que a través de Livestream están ahí sintonizándonos. Acabamos de ver algunos mensajes. Que Dios bendiga al pastor Aguillón, que está allá sintonizándonos desde El Salvador, a todos los hermanos en México y en todos los lugares donde estamos llegando, hermanos, a través de estos medios de comunicación que tienen que ser aprovechados para llevar el mensaje de Jesucristo. Amén. Quiero entonces, amados hermanos, en esta preciosa hora que hablemos sobre una visión diferente. Todos los seres humanos bajo la faz de la tierra tenemos una óptica diferente sobre las cosas. No todos miramos igual. Si hablamos en términos humanos, hay personas que tienen problema con la vista. Hay quienes que no pueden leer los letreros a larga distancia. Y hay quienes que, hermano, por diferentes factores, dependiendo la enfermedad que se tiene, no pueden leer cerca, sino que tienen que alejarse. Un cuaderno, un libro, se lo alejan para poder mirar mejor. Por eso en nuestro tiempo sabemos que, hermano, hoy disfrutamos de tantas cosas que pueden ayudarnos para mejorar la visión. Hay a quienes que les recomiendan gotas, hay lentes con antirreflectivos también. En fin, hermanos, hay ciertas soluciones. El hombre se ha preparado para operar aquellos ojos que de alguna manera tienen alguna enfermedad. Hay quienes que tienen éxito, hay otros que en lugar de mejorar la operación viene a terminar, hermano, prácticamente de quitarles la visión. Pero lo cierto es que aunque muchas veces estas enfermedades casi siempre normalmente son genéticas, yo no sé si usted lo ha notado, pero si el padre tiene problemas de la vista, a veces los hijos también salen, hermano, con esos problemas de visión. En otros casos no, pueden ser otros factores, algún accidente, algún químico que por accidente les cayó en los ojos y eso puede arruinar, hermano, totalmente la visión. Pero eso es en el plano humano. Ahora, en el plano espiritual también, hermano, existe esta situación que no todos miramos las cosas de la misma forma. Por eso hoy quiero hablar sobre una visión diferente, para que a la luz de la palabra del Señor nos demos cuenta qué clase de visión es la que nosotros tenemos referente, hermano, no solamente a las cosas espirituales, no solamente conforme a la Biblia, sino que también, hermano, hoy quiero hablar cuál es nuestra visión en relación a las cosas que nos suceden cotidianamente. Hay un hecho, hermano, y es que cuando uno lee este capítulo número 3 del libro de Éxodo, en este capítulo número 3 se marca, hermano, cuando Dios hace ese tremendo llamamiento a la vida de Moisés. Dios llama a este hombre para que vaya y hable con Faraón y lo saque de Egipto, un lugar donde los israelitas estuvieron durante 400 años esclavizados, donde estaban sufriendo, donde eran vistos, hermano, como animales. No habían favores para ellos, no habían consideraciones. Más bien todo lo que los egipcios hacían era para perjudicar al pueblo de Dios. 400 años llorando, sufriendo en esclavitud. Llega el momento donde Israel, hermano, comienza a humillarse delante del Señor, comienzan a llorar, comienzan a clamar, comienzan a pedir misericordia a Dios. Y es bueno saber que el Señor atiende el clamor, el Señor atiende la oración cuando la gente se humilla y le clama y lo hace de todo corazón. Por eso los versículos que hoy leíamos, dice este versículo 7, que el Señor dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores.
pues he conocido sus angustias. Vea que esto es importante, porque el hombre llega a sentirse solo, llega a sentirse desamparado, en momentos llega a pensar: yo no tengo a nadie, ni siquiera el gato que tengo en la casa me quiere. Cuando me mira da la vuelta y se va. Hay gente que se siente despreciada, hermano, hasta por el perico. Hay gente que realmente se siente totalmente sola, y eso los lleva a tomar acciones de suicidio. Eso los lleva a tomar, hermano, decisiones que no van a beneficiar en nada, absolutamente en nada, a su vida. Pero vea cómo este pueblo se sentía. Este pueblo estaba afligido, estaba angustiado, estaba llorando, pero claman al Señor. Y es ahí donde, mire, Dios le da una promesa a este pueblo. He descendido, dice el Señor, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Y sabe a dónde los voy a llevar? Los voy a llevar a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Los voy a sacar de allí y los voy a llevar a una tierra buena. Los voy a llevar a una tierra que es prosperada. Qué bueno, hermano. Dios es bueno. Y Él ha prometido muchas cosas. Dios había prometido a su pueblo que les daría una tierra próspera, donde emanaba leche y miel. Esa era la promesa de Dios, y lo vemos desde el libro del Éxodo. Vemos cuál es la promesa que Dios había hecho. Pero para esto, hermano, para poder entrar a esa tierra prometida, después de que el pueblo de Israel pasa por un largo proceso, un proceso de 40 años y yendo de un lado hacia otro, hermano, para poder llegar a aquella tierra que Dios había prometido, que era buena, que era próspera, que fluía leche y miel. Cuando están a punto de entrar, Moisés hace algo. Lo que Moisés hace es que envía a 12 hombres y los envía para que vayan a espiar aquella tierra que Dios había prometido. Vienen aquellos 12 hombres, se preparan con mucha cautela, con mucho cuidado, se levantan y van hacia aquella tierra que Dios había prometido. Cuando estos hombres llegan, comienzan a ver que realmente lo que Dios había dicho era cierto. Era una tierra que producía, era una tierra próspera, al punto que habían frutos que eran tan grandes y tan enormes que era necesario que entre dos personas llevaran los frutos que aquellos árboles daban, que aquellas plantaciones tenían. Una tierra, hermano, que yo me imagino ellos hasta ese momento no habían visto ese tipo de bendición. Ellos hasta ese momento no habían visto ese tipo de frutas tan grandes. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermano, lo que Dios había prometido, eso es exactamente lo que ellos estaban viendo. Esa tierra fluía leche y miel, era una tierra próspera. Ahora, ellos habían comprobado que eso era una realidad, mas sin embargo también habían visto que allí habitaban los hijos, hermanos, de los gigantes. Allí habían gigantes. Y es por eso que ellos comienzan a tener una visión diferente. Y vea, a mí me llamaba la atención esto, hermano. Porque de los 12 espías, solamente 2 regresaron dando un reporte diferente. De esos 12, solamente 2 miraron las cosas diferentes. ¿Qué nos enseña esto en la Biblia? Hermano, que Cante mira las cosas, pero las mira de una manera negativa. Todo lo ve negativo. Y siempre son pocos los que ven las cosas conforme a los ojos de la fe.
Son pocos los que miran las cosas buenas. Casi siempre el hombre se enfoca en ver lo malo. Como se los dije en una ocasión, si tenemos una pared, hermano, totalmente blanca, pero hasta resplandece de blanca, y le ponemos un punto negro, el enfoque de la gente no va a estar en toda la dimensión de esa pared que está blanca, sino que su mirada y su queja va a ser, sí, muy bonita, pero ese punto negro lo arruina. ¿Sí o no? Así es el hombre. No va a ver, hermano, la pureza, no mirará lo blanco, sino que mirará esa mancha, ese punto. Así es el hombre. Hermanos amados, cuando uno va al libro de Números, que es donde voy a enfocar, hermano, esta enseñanza, puse Éxodo 3 como punto de partida o de referencia, para que nosotros notemos cuál es la promesa que Dios había hecho cuando llama a su siervo Moisés. Pero cuando uno sigue leyendo las Sagradas Escrituras, entre lo que es el capítulo número 13 y capítulo número 14, ahí podemos ver, hermano, el desarrollo de esta historia, donde Moisés comisiona a estos 2 espías para que vayan a explorar. La Biblia da los nombres de ellos. También dice de qué tribus, a qué tribus ellos pertenecían. Pero cuando Moisés envió a reconocer la tierra, aquellos hombres realmente vinieron con un reporte. Pero lo que ellos comenzaron, hermano, a hablar fueron cosas negativas sobre aquella tierra que Dios ya había prometido. Ahora, vea, cuestionémonos esto, hermanos. Qué tremendo es, porque Dios promete bendición. Dios ha dado promesas a su pueblo. Pero sabe que cuando nosotros vamos en busca de esas promesas que Dios nos ha dado, encontraremos obstáculos. Habrán, hermanos, muchas veces dificultades, y tenemos que trabajar para lograr esas promesas que Dios nos ha dejado. El detalle es que el ser humano le gusta lo fácil y quiere que todo se lo pongan así en bandeja de plata y servidito todo. Al hombre no le gusta trabajar, no le gusta esforzarse, quiere lograr muchas cosas, pero no quiere trabajar para lograrlas. Hermano, para alcanzar bendiciones es necesario que nosotros pongamos también de nuestra parte para que realmente podamos nosotros disfrutar de todas esas bendiciones que Dios ha dejado para su pueblo. Hay algo, hermano, que uno puede notar en esta historia, y es que la incredulidad, la falta de fe, el ateísmo muchas veces en las personas, eso producirá consecuencias. ¿Por qué? Porque las características, hermano, de una persona incrédula, cuando hablamos de un incrédulo, es aquel que no tiene fe. Es aquel que no cree a las promesas del Señor, que escucha, pero en su corazón él está resistiendo. Él está diciendo, eso es lo que han dicho, pero yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque tiene duda de las promesas de Dios, tiene duda de la salvación, tiene duda del poder de Dios, tiene duda de que Dios es capaz, hermano, para hacer milagros, para levantar muertos, para sanar enfermos. Hay gente que duda de Dios. Pero estos 10 hombres, hermano, no se acordaban de los milagros que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto. Recuérdese que desde que Israel salió, Dios se movió de manera poderosa. Aún antes de que ellos salieran, recordemos cómo el Señor envió aquellas plagas. ¿Por qué? Porque el corazón de Faraón estaba endurecido, estaba duro. Pero vea cómo Dios los sacó. Abrió el mar. Sus enemigos, los egipcios, se ahogaron. Dios los mató. Una columna de fuego durante la noche para que los calentara y para que iluminara su camino. Y por el día una nube que los protegía, hermano, del calor en el desierto. O sea, a ellos se les había olvidado cómo agua había salido de aquella peña.
Como cuando tenían hambre Dios había enviado maná del cielo, pan del cielo. Como cuando querían carne, el Señor envió aquellas codornices. ¿Para qué? Para que ellos se alimentaran. O sea, Dios había hecho muchos milagros. Y ahora estos 10 espías de los 12 aquellos, óigame bien, 10 estaban actuando negativamente. Parece que no se recordaban de quién era su Dios. Tenían una visión diferente a las cosas. Cuando uno va al libro de Números, capítulo número 14, versículo número 22, el Señor le dice: ustedes han visto mi gloria, mis señales que hice en Egipto y en el desierto. Pero el Señor dice: me tentaron ya 10 veces y no han oído mi voz. Hermano, Israel era tan duro de corazón que aunque habían visto los milagros, aunque habían visto la gloria de Dios, habían visto la manifestación del poder de Dios, pero mostraban dureza de corazón, rebeldía. Eran personas que, hermano, como dije, no reconocían todas las manifestaciones milagrosas que Dios había hecho. Ciertamente, cuando uno ve estos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor, es necesario, hermano, que reflexionemos y que estudiemos nuestra vida para ver si no hemos caído como el pueblo de Israel en este tipo de situaciones donde lo que hacen es desanimar a otros, porque sabe qué es lo que pasa con la persona desanimada, que no solamente ella está desanimada, sino que lo que hace es contagiar a otros, pasarle el virus a otros. Dentro de todas las iglesias hay gente enferma, por si usted no sabía. El problema es que ese mal lo andan cargando, las raíces de amargura, el odio, el rencor. Y el problema es que la gente no pide a Dios y le dice: Señor, libérame, mira esta carga, mira este nudo que siento en mi garganta, Señor, mira este odio, este rencor contra fulana o fulano, sino que la gente lo anda cargando ahí, lo exterioriza y comienza a difundirlo y comienza a hacer mal comentarios del hermano, de la hermana, arruinando su testimonio, su reputación. Y vea que eso va dañando, porque como dije, es como un virus. Ustedes saben que los virus se pegan. Por eso a veces cuando uno de ustedes viene con un virus, vienen los demás y dicen: ay, hermano, ya tengo fiebre y me ha dado esto aquí. Los virus se pegan, hermanos. Por eso echamos, hermano, lisolo, no sé cómo se llama, un asunto así para 99% dice que mata las bacterias. A ver si será cierto, ¿verdad? Los virus se pegan. Pero lo tremendo es que, hablando en la parte espiritual, también hay personas que se dejan contagiar por esos malestares, por esos virus. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí con estos 10 espías. Pero oiga, lo tremendo es esto: de los 12 eran 10 enfermos, 10 contagiados, 10 personas negativas. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir con esto? Que casi siempre hay una gran mayoría de personas que anda enferma. Y si no, ve al mundo. Miremos afuera, miremos al mundo. Pero lo tremendo es cuando dentro de la iglesia de Dios, cuando dentro del pueblo de Dios también hay gente que anda con malestares, que anda enferma y no se deja sanar por el Señor. Hermano, yo digo que esto es aceptable allá afuera en el mundo, pero dentro de la misma iglesia, vea que aquí los que llevaban la mala noticia, los que llevaban un informe malo de las cosas, eran israelitas. Eran del mismo pueblo a quienes se les había confiado un trabajo, a quienes se les había delegado un trabajo. Eran ellos. El pueblo estaba esperando. Y así como ellos llegaban, yo me los imagino, si llegaron saltando, si llegaban alegres, si llegaban así con un rostro de ánimo, inmediatamente el pueblo hubiera entendido y hubiera dicho: no, lo que significa es que Dios ha confirmado su palabra, sí, va a ser nuestra tierra y seremos bendecidos. Eso hubiera dicho tal vez Israel.
Pero yo me imagino aquellos 10 con aquella cara que llegaron. Con una cara, hermano, de decepción. Algunos asustados. Otros, hermano, me los imagino yo que hasta en la manera como caminaban, los gestos. Yo me pongo a pensar cómo llegaron estos hombres. Y vea cómo a veces la actitud suya puede afectar a otros. Por eso cuando la gente lo ve todo enojado así, todo serio. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué cree que va a contagiar? Pero cuando lo reciben, Dios le bendiga, hermano, cambia los ojitos, el rostro, la cara, un abrazo, me gozo de verlo, hermano, qué bueno que está aquí con nosotros. Eso contagia a otros. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos tenemos la misma visión. Hay una visión diferente en las personas. Estos 10 hombres dijeron: pero es que la gente de allí era gente poderosa. Mire, cuando uno escucha el reporte, leamos el capítulo número 13 del libro de Números. Desde el versículo número 25 dice, Números 13, 25, y anduvieron, 25 dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Oiga, 40 días anduvieron inspeccionando. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación después de esos 40 días. Y delante de los hijos de Israel en el desierto de Parán y de Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, mire, ahí estaban confirmando que ciertamente fluía leche y miel, y diste, y este es el fruto de ella. Vea cómo llevaban hasta las evidencias de lo que Dios les había prometido. Pero ¿qué dice el 28? Mas el pueblo que habitaba aquella tierra, mire el informe que llevaron estos 10 espías. ¿Cómo los miraban ellos? Dice que allí habitaban en esa tierra y eran hombres fuertes y las ciudades muy grandes. Pero ¿cómo estaban estas ciudades? Habían buenos frutos, llevaron las evidencias, pero allí habitaban gente fuerte y era la ciudad muy grande, pero estaba fortificada, o sea, estaba protegida. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran hermanos gigantes. Y comienzan a dar reporte y dice: Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? Mira, es cierto, esa tierra es próspera, fluye leche y miel, pero ¿sabe qué? No está sola la tierra. Ellos la querían sola y solo para ellos, pero ellos no se daban cuenta que tenían que conquistar esa tierra. O sea, Dios se los había prometido, pero había que conquistarla. Hermano, yo esto lo veo cuando el Señor nos hace su llamado. Venimos, nos arrepentimos de nuestra iniquidad, de nuestro pecado. Pero eso no significa que porque ya tenemos a Cristo en el corazón y ya le recibimos, ahora nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir pecando. No, hermano, tenemos que trabajar para buscar la santidad de Dios todos los días de nuestra vida. Debemos de buscar a Dios en oración, en ayuno, debemos de congregarnos, debemos de, hermanos, escudriñar su palabra. Hay que trabajar. Y entonces llegaremos al reino de los cielos si obedecemos la palabra de Dios. Si perseveramos hasta el fin, como dice la palabra. Si luchamos, si nos esforzamos, si trabajamos, si dejamos que Dios vaya obrando en nuestros corazones. Pero vea que estos tremendos querían, hermano, ya todo servidito. Ellos pensaban que no, que todo iba a estar ahí listo solo para que ellos entraran y llegaron al paraíso en la tierra y listo. Había que pelear, había que conquistar, pero como Dios lo había prometido, Dios les iba a dar la victoria. Pero eso es lo que ellos, hermano, vean la falta de fe.
la falta de confianza a las promesas de Dios. Ellos dicen, no, si ahí la gente que estaba era poderosa, si esa gente era fuerte. Y es más, ahí estaban los heteos, los heveos, y comienza a dar la lista de todos aquellos pueblos que habitaban en aquella tierra que Dios les había prometido. Entonces, ¿qué podemos ver acá, hermano? ¿Cuál es la actitud de la persona incrédula? Ciertamente esto infecta y afecta también a los que les rodeaban, porque ellos llegaron dando este tipo de reporte y lo que hicieron es difamar la tierra que habían espiado. La difamaron. O sea, Dios quería glorificarse, Él quería obrar, pero ellos estaban dando un reporte diferente. Dice el versículo número 30, hermanos. Entonces Caleb, ¿qué hizo? Hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, tomó una actitud que comenzaron a murmurar. Esto es típico siempre. La gente, por no aceptar su culpabilidad, siempre culpa a otros y comienza a murmurar. Pero vea qué hace uno de los dos espías, los dos que tuvieron, hermano, y presentaron un reporte diferente. ¿Qué hizo? Hizo callar a la congregación. Hermano, cuando yo leía esto, yo pensaba en esto. Realmente nosotros como hijos de Dios, cuando nos encontremos con gente negativa, cuando nos encontremos con gente que quiere desanimarnos, con gente, hermano, que comienza a darnos reporte de cosas malas, ¿sabe qué debemos de hacer? Callarlo en el nombre de Jesús. Decirle, hermano, cállese por el amor de Dios, no hable. Mejor. Si no va a ser algo que, hermano, está en la palabra de Dios, si no va a ser algo bueno, si no me va a hablar usted de la Biblia, si no me va a dar testimonio del poder de Dios, mejor cállese. Cállelo, hermano. Tiene la autoridad de parte de Dios. Hay que callar a aquellos que lo único que hacen es criticar y ver las cosas diferentes. Dios nos ha prometido algo, pero el enemigo siempre está ahí. No lo vas a lograr, que no miras. No, tú no eres capaz, tú no eres un buen creyente. No, si mira, ¿cómo lo vas a hacer? No, si de todas maneras no te quieren en la iglesia, no te toman en cuenta. El enemigo es muy sutil para enviar esos dardos a la mente de los seres humanos. Pero ¿qué debemos de hacer? Callar a esas personas negativas. Eso fue lo que hizo Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso es el que está con nosotros. Nosotros podremos más que ellos. ¿Por qué? Porque Caleb había entendido que él no estaba solo, que el pueblo de Dios no estaba solo. Dios era el que peleaba por ellos. Dios era el que iba delante de ellos. Vea, una óptica diferente, una visión diferente aquellos días. Totalmente diferente. Una actitud diferente. Porque aquellos que tienen esa actitud, hermano, incrédula, como lo dije anteriormente, tienen complejos de inferioridad. Y estos espías también se consideraban débiles e impotentes ante ellos. Por eso ellos decían: no, si allí vimos gigantes, ahí estaban los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y nosotros éramos como langosta en los ojos de ellos. ¿Cómo se estaban mirando? Como insectos chiquitos, insectos, ¿no? Y nosotros quedamos, si esos son gigantones. Y yo no sé si aquellos espías se hacían así para ver. No decían. Y se miraba el uno al otro la estatura y decía: si esos son gigantes y nosotros. Vea, ¿por qué? Porque no estaban viendo con los ojos de la fe. No estaban confiando a la promesa que Dios les había dado, sino que ellos tenían una óptica muy diferente, una visión diferente. Hermanos amados, después de esta información tan pesimista que ellos presentaron, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el pueblo lloró aquella noche y murmuró contra Moisés. Pásese al capítulo número 14. ¿Qué dice el versículo 1? Entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces. ¿Y el pueblo qué hizo?
lloró aquella noche. ¿Y qué dice en el versículo 2? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Se querían morir los tremendos. Y todavía cuestionaban y decían: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Oiga, ya querían volver a Egipto. Eso es lo que hace el desanimado. Se quiere ir de regreso al mundo. No, hermano, es que en la iglesia puros hipócritas hay. Y yo para estar, no, yo mejor me voy, me regreso a Egipto. Así estaba el pueblo. Mire, tan desanimado. Pero oiga, esto es muy importante. ¿Cómo inició este desánimo? ¿Con qué comenzó este desánimo? ¿Por qué? Dígame por qué. Por aquellos 10. Y oiga esto, no eran poquitos los que estaban desanimando, eran 10 contra 2. Dentro de la iglesia de Cristo, así es, hay una gran multitud que mira todo negativo y hay un pequeño remanente que mira con los ojos de Dios y se atreve a creerle al Dios del cielo. Mira las cosas por la fe, no por lo que ven sus ojos carnales, terrenales, sino que mira conforme a los ojos de la fe. Pero ¿cómo estaba este pueblo? No solamente desanimado, se pusieron a gritar, ¡ay, no!, sino que se pusieron a llorar, desanimado, y comenzaron a murmurar contra el siervo de Dios, contra el sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón. Y oiga, comienzan los reclamos otra vez, nuevamente, porque esto no era nuevo para Dios. Si Israel se la pasaba solo renegando, se la pasaba solo murmurando. Sí, por eso ellos no entraron a la tierra prometida. Entraron los hijos de ellos, pero ellos no entraron a la tierra prometida porque, hermano, tenían un corazón muy rebelde y eran muy murmuradores. Por eso, si hay algo que debemos de pedirle al Señor, hermano, es que nos ayude para no ser murmuradores, porque ese es un pecado. Hermano, la gente que murmura no va a entrar al reino de los cielos, por si usted no sabía. Vea, estos era pueblo de Dios, pero no entraron a la tierra prometida. Todo lo que Dios había hecho era por ellos, por ese pueblo, pero al final no entraron. No entraron. ¿Por qué, hermano? Porque una vez más, aquí vemos el ejemplo como ellos comienzan nuevamente a murmurar contra Dios, contra su siervo. Y qué tremendo, hermano, es porque cuando uno analiza estos versículos bíblicos, ellos deseaban hasta la muerte. Ojalá nos muriéramos. Ojalá, ¿y para qué el Señor nos ha traído aquí? Para que nuestras mujeres sean presas, para ser traspasados a espadas, para que esos gigantes nos agarren y nos desmenucen. Mire, comenzaron, hermano, a hablar puras negatividades. Negativo. Hoy en día en el mundo lo que más hay es negatividad. A todas partes donde uno va, cosas negativas. Enciende el televisor, noticias, todo negativo. Sale afuera, hermano, cosas negativas. La pregunta es: ¿qué va a hacer la iglesia de Cristo en un mundo lleno de negatividad? ¿Se va a dejar, hermano, que se le pegue el virus? ¿O usted va a marcar la diferencia como Josué y Caleb, que miraron las cosas diferentes? Ellos miraron un reto y dijeron: si el Señor está con nosotros, vamos a vencer. Dios nos va a dar la victoria. Venceremos al enemigo, que son gigantes. ¿Y qué importa? Hermanos, si ellos ya habían visto cómo Dios, no una vez sino muchas veces, había destruido a los enemigos, que habían murallas en Jericó, Dios los había derribado, algo que era imposible humanamente para ser destruido, Dios lo había hecho. Entonces, ¿por qué estaban dudando a estas alturas? Hermano, porque tenían una mente negativa, porque no había fe en ellos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Hermanos, si hay algo que debemos de entender es que nuestra victoria depende de Dios y no de nuestra actitud solamente. Sí, la victoria viene de Dios. Él nos dará esa tierra y nos la entregará, una tierra que emana leche y miel. Eso fueron lo que dijeron aquellos hombres. Mire, por eso Pablo dijo: porque yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Y yo te pregunto, ¿en quién crees tú? ¿A dónde pones tu confianza? ¿A dónde pones tu mirada? ¿Y cómo miras las cosas? ¿Cómo miras los problemas? ¿Lo miras como una oportunidad, como un reto donde Dios se va a glorificar, donde Dios se va a manifestar? Alguien dice: ay, hermano, ¿y por qué a mí? Yo no sé por qué a mí me ha venido esta enfermedad. Tienes que mirarlo positivamente, tienes que verlo como un reto, hermano, como un reto. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse en la enfermedad. Dios quiere glorificarse en el problema. Dios quiere manifestarse, hermano, en medio de la tribulación. Dios quiere sacarte con mano poderosa. Pero normalmente cuando vienen los problemas, ¿qué hacemos? Llorar. Llorar, llorar y llorar y llorar y llorar. Como Israel se puso ¿a qué? A llorar, a gritar de angustia, ¡ah!, y a lloriquear toda la noche. Llorar, llorar. Hermano, digo esto, mire, porque Dios hace poco nos hablaba en profecía. Y Dios decía que venían vientos recios. Hermano, cada vez que la iglesia es sacudida, hay mucha gente que de la iglesia y son pocos los que quedan. ¿Por qué? Aquí está en la palabra. Porque hay una gran mayoría que no están bien cimentados en la roca que se llama Cristo. Y cualquier problema los bota. Cualquier problema los desanima. Cualquier situación que se enteran, alguna murmuración o algo, desaparecen. La pregunta es: ¿a dónde está fundamentada tu fe? ¿En quién has creído? ¿Quién es el que te sostiene? ¿A quién sigues? ¿A dónde está tu mirada? Y yo agregaría esto más: ¿qué estás haciendo para que las cosas mejoren? Porque a veces somos buenos para criticar, pero ¿qué estamos haciendo? Muchos no se atreven ni siquiera a orar. Ven que su líder tiene problemas y ¿qué hacen? Se lo terminan de acabar. Ve, y es mi líder y es el que tiene que darme el ejemplo, dice. La pregunta: ¿y ya oraste por él? ¿Ya le preguntaste si tiene que comer? ¿Ya le preguntaste cómo está su familia? ¿Ya le preguntaste qué problema tiene? No, y ni te importa. ¿Se da cuenta, hermano? Porque el hombre así es, negativo en muchos de los sentidos. Pero gloria al Señor por la vida de Josué. Gloria a Dios por la vida de Caleb. De los 10, solo 2, hermano, trajeron un reporte diferente. Ellos 2 miraron las cosas diferentes y ellos vieron aquello, hermano, no solamente como la promesa que Dios les había dado, sino que lo miraron como una oportunidad donde Dios nuevamente iba a mostrar su mano de poder, su mano gloriosa, su mano vencedora. Pero aquel pueblo era incrédulo, no lo creía. Y por eso más adelante, hermano, es tremendo. Es tremendo, hermano, porque cuando usted sigue leyendo en este capítulo número 14, en el versículo número 30, el Señor allí dice que aquel pueblo no entraría a la tierra prometida. Le dice: solamente mi siervo Josué y Caleb, ellos 2 iban a entrar a la tierra prometida. Pero de allí ninguno de los demás del pueblo, faltos de fe, murmuradores, ninguno de ellos entraría a la tierra prometida. Solo aquellos 2 que tuvieron una visión diferente. Solo aquellos 2 que tuvieron una óptica diferente a las cosas. Hermano, qué enseñanza para nosotros. ¿Por qué razón? Porque realmente, si hay algo que Dios desea en nuestra vida, es que tomemos una actitud, pero una actitud de fe, una actitud de confianza en Él. Mi amado hermano, realmente cuando uno lee este capítulo número 14, versículo número 9, mire lo que dicen estos hombres que tenían una óptica diferente. Leamos, hermano, desde el versículo número 6 dice: y Josué
hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice que rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Hermano, qué palabras de fe. Mientras aquellos otros 10 se miraban como insectos, se miraban como langostas, decía: ahí la tierra se lo traga uno, se lo come la tierra. Ahora estos dos se levantan y dicen: no, si Dios está de nuestra parte, Él nos va a dar la victoria. Si el Señor está de nuestra parte, esos gigantones, eso va a ser como pan comido. Aleluya. Hermano, qué diferencia a los hombres y a las mujeres de fe, porque la confianza de ellos estaba en el Señor. Hermano, cuando uno sigue leyendo, uno puede darse cuenta cómo ellos siguen hablando. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ellos estaban diciendo: miren, ¿saben cuál es la diferencia que hay entre ellos y nosotros? Que Dios no está con ellos. Dios se ha apartado de ellos, pero Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, entonces nosotros vamos a vencer. Mire qué diferencia, hermano. Una óptica, una visión totalmente diferente. Y por eso ellos manifiestan. Y dice: entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Es que mire, cuando uno habla diferente, le llueven las piedras a uno. Vaya, y ese que se cree, oh, si es que se cree un gran hombre de fe, ¿verdad? Ya lo quiero ver en medio de la prueba. Ya lo quiero ver enfermo. Ya lo quiero ver cuando le vaya mal, así como a mí me ha ido. Ya lo quiero ver, a ver si es cierto que va a seguir predicando igual, a ver si habla igual. Vienen las piedras. Hermano, cuando un hombre y una mujer es de fe y habla cosas que a veces la gente no entiende y dice: no, es que ese cristiano es fantasioso, dice, es irreal lo que está hablando. No, hermano, aquí no venimos a hablar fantasía. Aquí lo que venimos a hablar es la palabra de Dios. Y los milagros que suceden no es en nuestra fuerza, sino porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande, porque nuestra confianza está puesta en Él. Apedrearlos querían estos pobres dos. Y quienes merecían las piedras eran aquellos 10 que habían desanimado a todo el pueblo. Pero vea cómo cambian la cosa. Por eso la Biblia dice que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Al final Dios cumplió su promesa. Aleluya. Dice este versículo número 10: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y mire, allí viene el juicio de Dios. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hermano, qué cuidado el que debemos nosotros de tener. Porque si hay algo que Dios aborrece es la incredulidad. Si hay algo que Dios aborrece es la duda. Dios quiere que actuemos en fe y que le creamos, y que veamos, hermanos, las cosas que no son como si fuesen. Pero debemos de hablar diferente. Debemos de ser
diferente. Mire, le doy un consejo: apártese de la gente negativa. Hay gente que le gusta eso del bla, 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 cuchi, cha, cha, cha. Y ahí andan, hermano, por favor, eso es pecado delante de Dios. Ese es un espíritu maligno. Hay gente que no habla nada bueno. De 10 palabras, 9 son negativas y 1 es positiva. Apártese de esa gente que lo va a enfermar, y de repente ya no solamente va a ser un enfermo en la congregación, sino que van a ser un montón, porque esas cosas se pegan. Acérquese a la gente que busca de Dios, hermano, acérquese a la gente de oración, a la gente de ayuno, a la gente que lo va a contagiar de una manera positiva, que jamás le va a andar hablando mal de otra persona. Todo lo contrario, se ponen a orar, están, hermano, en un acuerdo. Es importante que lo hagamos, hermano, y no quiero que me vaya a malinterpretar. Con esto no estoy diciendo que cuando tengamos que señalar el pecado hay que señalarlo. Si alguien anda mal, hay que exhortarlo. No nos vamos a quedar callados. Si hay algo que tenemos que enderezar, hay que enderezarlo en el nombre del Señor. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de acciones, sino más bien a aquellos que son tropiezo para muchos, que son tropiezo en el evangelio. Debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder saber aquello que es de Dios y cuáles son las artimañas del enemigo, que muchas veces la utiliza para engañar a las personas. Pero la pregunta en esta tarde, hermanos, para finalizar es: ¿cómo estás mirando las cosas? ¿Cuál es la óptica que tienes de las cosas? ¿Eres una persona que está pensando en cómo seguir sirviendo a Dios, en cómo hacerlo mejor? ¿Has llegado a pensar: no, yo creo que se ha llegado el momento donde tengo que dar mi hogar para que la palabra de Dios sea predicada? ¿Eres ese tipo de persona que estás pensando y dice: ahora sí voy a asumir el reto de liderazgo? ¿Eres ese tipo de persona que has dicho: ya me bauticé, ahora sí le voy a servir con todo a mi Señor, ya no hay impedimento? ¿Cuál es la visión que tú tienes de las cosas? Iglesia querida, amado amigo, hermano, tú que hasta este día quizá has visto las cosas de una manera negativa, el Señor nos llama para que tengamos una visión diferente. La pregunta es: ¿cuántos vamos a seguir el ejemplo de Josué, de Caleb, que llegaron a viejitos? Mire, hermano, la Biblia nos habla acerca de Caleb. Ya tenía más de 80 años y todavía decía: me siento como un muchacho. Dame aquel monte y yo lo voy a conquistar. Dame aquel monte y yo voy a ir a pelear. Viejito, 80 años, pero mire, con la espada desenvainada y con fuerza, porque él sabía que la victoria venía de Jehová de los ejércitos. No se acobardaba, no tenía, hermano, ante los enemigos, sino que para luchar, para pelear, porque Dios estaba con él. Y así murió en victoria, con fe, creyendo al Señor. Y tanto Josué como Caleb, ellos sí disfrutaron de aquella tierra. Pero el montón de incrédulos, que a estas alturas eran millones, Dios los mató a todos. Fueron sus hijos los que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran duros de servicio. Pero yo creo que esta es una hermosa mañana donde, hermano, debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Yo no sé cuántas cosas negativas quizás te han sucedido. Hay gente que culpa a los demás de sus fracasos, de sus desdichas, pero no se dan cuenta que ha sido esa falta de fe, ha sido sus actitudes, hermano, la que los han llevado al caos, al fracaso. Pero esta tarde, hermano, Dios está aquí para recordarnos algo: que lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Recuérdate que en medio de aquellas cosas que miramos humanamente imposibles, para Dios no hay nada imposible. Con Dios
hermano, lo podemos todo. ¿Por qué? Porque Él es el que va de nuestro lado y Él es el que pelea las batallas por nosotros. Iglesia de Cristo, debemos de levantarnos en fe, debemos de poner nuestra confianza en Dios y debemos de actuar de una manera positiva, de una manera que sea conforme a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Entonces llegaremos a la tierra prometida. Entonces disfrutaremos de las promesas de Dios. Y yo creo que este es un hermoso día, hermano, para que nos levantemos y le digamos: Señor, a partir de este momento yo me atrevo a creerte, y de ahora en adelante miraré con una visión diferente. Amén y amén. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y oremos al Señor en esta tarde. Queremos orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444.